Dios les bendiga, hermanos. Una vez más, un saludo muy cordial, muy especial para ustedes, los que están en este momento en nuestra sintonía. El tema para esta mañana es la justificación. La justificación es la tercera doctrina que nace de la gracia. Como hemos tratado en estos días, la matriz de las doctrinas fundamentales es la gracia. Y les recuerdo, de ahí nace la redención. De la gracia nace la salvación. De la gracia nace la justificación. En el capítulo 4 de Romanos, capítulo 4 y capítulo 5, los dos capítulos, encontramos en el capítulo 4 la justificación. Y en el capítulo 5 encontramos los resultados de la justificación. Y quiero que tengamos en esta mañana el momento para leerles, voy a leerles todo el capítulo 4 de Romanos para que entendamos, por lo menos en parte, qué es la justificación. En Romanos capítulo 4, la justificación es el acto por el cual Dios declara inocente a un culpable. Es un acto legal. En la ley normal humana es imposible declarar inocente a alguien que ha sido culpable. En este caso, la ley, la gracia de Dios declara inocente aún siendo culpable. Pero esa declaración de inocencia de un culpable se obtiene mediante el pago de un precio. Alguien tuvo que pagar para que usted fuese perdonado. Alguien tuvo que morir para que usted no muriera. Y ese es el caso que tratamos en estos temas de la sacrificio sustitutivo de Cristo. El pecado merece castigo y merece condenación. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. En eso no hay remedio. Es decir, para que usted se salve de la muerte, tiene que ser que alguien murió por usted. Pero ese alguien no puede ser un ser humano. De ahí la importancia de la redención y de la salvación. Porque no existía en el planeta Tierra ningún ser humano que pudiera redimir a otro ser humano. En el Antiguo Testamento, Dios utilizó la sangre de los corderos antes que utilizar la sangre de los hombres para redención del hombre. Porque hay un salmo que dice, no hay hombre que tenga potestad para redimir al hombre. Ni siquiera el hombre puede redimirse a sí mismo. Eso es lo que dice Romanos capítulo 5, el versículo 7. Entonces la justificación se trata de que Dios perdonó al pecador, al impío, mediante un ajuste de cuentas de manera legal. No violó Dios la ley. No, tenía que haber un sustituto que era en el lugar del hombre. Si usted no recibe a Jesucristo como su Salvador, usted tendrá que morir por sus pecados e ir al infierno. De ahí la importancia que usted tiene, que tenemos todos, de recibir a Jesucristo, de creer en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, de no creerlo, porque creer en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo es aceptar que Cristo murió por mí. No creerlo, rechazarlo, es aceptar que yo tengo que morir por mis pecados, y si yo tengo que morir por mis pecados, estoy condenado. Porque la sentencia de Dios es la paga del pecado es muerte. Eso es indiscutible. Por eso Jesús vino a la tierra en calidad de hombre, porque no existía otra forma de redimir al hombre. Pero vamos al tema. Romanos capítulo 4. Espero que usted lo tenga por allí cerca. Dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué fue lo que obtuvo nuestro antepasado Abraham? Porque si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué jactarse, pero no delante de Dios. Note que aquí la palabra justificación y justo en este capítulo aparece 10 veces. La palabra justificación y justo.
Justificación, justo y justicia. Aparece aquí 10 veces. Porque si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que Abraham creyó a Dios y esto le tomó en cuenta y se le miró como justicia. Ahora bien, para el que trabaja, su salario no es un regalo, sino que es una deuda que adquiere el patrón. Pero el que no trabaja, sino que cree en el que justifica al pecador, su fe le es contada por justicia. David también se refiere a la felicidad del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Cuando dice, dichoso aquel cuyas iniquidades son perdonadas y sus pecados son cubiertos. Dichoso aquel a quien el Señor no culpa de pecado. ¿Acaso esta dicha solamente para los que están circuncidados o está bien para los que no lo están? Porque si decimos que la fe de Abraham se le tomó en cuenta como justicia, ¿cuándo se le tomó en cuenta? ¿Cuándo se le tomó en cuenta? ¿Antes de ser circuncidado o después? Antes, no después. Es decir, Abraham fue justificado antes de la circuncisión. Fue antes que Abraham fue salvo, pero no fue a través de la circuncisión, sino por la fe que tuvo, que la fe es el sello de la justificación. Entonces Abraham fue circuncidado como señal, como sello de que creyó, sello de la justicia que tuvo antes de ser circuncidado. De esa manera, Abraham es padre de todos los creyentes que no están circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les tome en cuenta como justicia. Y también es padre de aquellos que además de estar circuncidados, siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque la promesa dada a Abraham y a su descendencia en cuanto a que recibiría el mundo como herencia, no le fue dada por la ley, sino por la justicia. Es decir, Dios lo justificó antes de la ley. La justicia que se busca por la fe. Pues si los que van a recibir la herencia se basan en la ley, la fe resulta vana y la promesa anulada. Porque la ley produce castigo, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, la promesa se recibe por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, tanto para los que son de la ley como para los que son de la fe de Abraham. Mire cómo incluye aquí a judíos y a gentiles. Le repito el texto. Tanto para los que son de la ley, o sea, Israel, como para los que son de la fe de Abraham, o sea, los gentiles, el cual es padre de todos. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones y lo que es delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no existen como si existieran. Abraham creyó contra toda esperanza para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que está dicho, así será tu descendencia. Además, su fe no flaqueó al considerar su cuerpo que estaba ya casi muerto, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Pero su fe se le tomó en cuenta como justicia. No solamente con respecto a él se escribió que se le tomó en cuenta, sino también con respecto a nosotros, pues Dios tomará en cuenta nuestra fe si creemos en él que levantó de los muertos a Jesús, el cual fue entregado por nuestros pecados
y resucitado para nuestra justificación. Eso es lo que dice el capítulo 4 de Romanos. El capítulo 5, aquí están las consecuencias de la justificación. Así pues, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también por la fe, tenemos acceso a la gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. La resistencia produce un carácter aprobado y el carácter aprobado produce esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque a su tiempo murió el Señor por los débiles y por los pecadores. Es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, ahora ya hemos sido justificados en su sangre. Seremos salvos del castigo de la ira de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él por la muerte de Cristo, mucho más ahora, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay dos ejemplos de los que el capítulo 4 menciona a Abraham y menciona a David. Abraham, llamado el padre de la fe, llamado el padre de... Abraham es un hombre bien interesante en las Escrituras. Abraham es el padre de la nación de Israel, es el padre de los hebreos y es el padre, mire, en la carne, Abraham es el padre de Israel y el padre de los hebreos, pero en la fe es el padre de la iglesia, de los gentiles, de los que creen. Abraham tenía una posición única en la nación judía, fue recordado por ellos todo el tiempo, pues es el fundador de la nación. En Abraham nace Israel. Era un hombre a quien Dios desafió a creer, para que fuese testigo ante las demás naciones, un testigo del único Dios vivo y verdadero. No era un pobre, no era un mendigo, no era un limonero, simplemente Dios lo probó y le pide, le ordena, pero Dios dice, había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Fue una prueba en la que Dios desafió a Abraham. Dios le había aparecido a Abraham y lo desafió a dejar su tierra, su hogar, su familia, su empleo, su país, sus riquezas, a dejarlo todo. Abraham no dudó, simplemente creyó, y cuando usted cree, obedece. Eso fue lo que ocurrió. Abraham creyó y obedeció. La Escritura dice que Abraham hizo lo que Dios le pidió, salió sin saber para dónde iba, confió en Dios y aceptó su palabra de forma incuestionable. Entonces, por eso es que es un hombre bien interesante en la Biblia. La ley, él no anduvo bajo la ley. Y aquí encontramos aspectos bien interesantes. Abraham fue justificado por Dios sin la ley, siendo un gentil. Porque venía, Abraham no era un judío, era un gentil, era un inconverso, era un pagano, era un idólatra. Pero aún así, Dios lo llamó porque aquí el camino de la salvación siempre es la fe. Por la fe, Abel, por la fe, Enoc, por la fe, Noé, por la fe, Abraham, por la fe, Isaac, Jacob, por la fe, José, por la fe, Moisés, por la fe, Israel,
por la fe, Josué, etcétera, etcétera. Porque ese es el camino que lleva a que usted acepte la gracia como el único medio de salvación y de la vida eterna. Abraham fue circuncidado, es decir, fue hecho judío, fue hecho hebreo, después de que creyó. Y es importante, y por eso se llama el padre de la fe, porque la iglesia, los gentiles, que somos parte hoy de la iglesia, hemos sido justificados no mediante la ley, no mediante los sacrificios de la ley, no mediante la circuncisión, sino que hemos sido justificados porque hemos creído en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Por eso es que aquí dice que Abraham no fue justificado por haber sido circuncidado, porque la circuncisión era parte de las obras de la ley, pero Abraham no creyó a Dios mediante la circuncisión, fue circuncidado después de que creyó. Y la circuncisión fue tomada solo como una señal del pacto que Dios hizo con Abraham. No era el medio de salvación, sino que la circuncisión fue la señal del pacto que Dios hizo con Abraham y la señal de que Abraham le creyó. Entonces Abraham le creyó a Dios y fue justificado, perdonado, declarado bueno, justo, sin la ley y sin la circuncisión. Por eso es el padre de la fe, por eso es el padre de los que no hemos sido circuncidados y de los que no guardamos los ritos de la ley, la iglesia, de que los que son de fe son hijos de Abraham. Abraham, dice la escritura, que después de que creyó se circuncidó como una señal. Ahora, otro ejemplo bien interesante de que menciona aquí Pablo en ese capítulo 4 de Romanos es David. Ya dejando el tema de Abraham porque es larguísimo. Génesis, el libro de Génesis dedica 14 capítulos a Abraham. El Nuevo Testamento le dedica a Abraham como 6 capítulos. Es un hombre bien interesante. Pero bueno, leemos el tema de Abraham, porque lo que hizo grande a Abraham fue la fe que tuvo, sin la ley, sin la circuncisión, sin sacrificio. Ahora nos metemos en el caso de David, que también lo menciona Pablo aquí. Aquí Pablo menciona a 2 hombres interesantes en el Antiguo Testamento, Abraham y David. Y David, nosotros que conocemos la Biblia sabemos el pecado grave que cometió. David cometió un pecado de adulterio y de homicidio agravado. Pero note usted el contraste. Abraham vivió fuera de la ley, antes de la ley, pero fue justificado antes de la ley por la fe. David pecó, cometió adulterio y homicidio agravado, pero el caso de David es distinto porque David estaba bajo la ley. David pecó en la ley y la ley, según el Antiguo Testamento, le daba a David pena de muerte doble, o sea que había que matarlo 2 veces. Primero por adúltero, porque el adulterio del Antiguo Testamento era castigado con la muerte. Segundo, por homicida, también era castigado por la muerte. Y estaba bajo el régimen de la ley, que no se iba a escapar, aunque fuera el rey de Israel, cometió adulterio y homicidio. No se iba a escapar. La sentencia era esa, la paga del pecado es muerte, y David, como rey, tenía que firmar las sentencias de muerte para el que violaba la ley. Cometió adulterio, homicidio, viviendo en la ley. Él sabía que eso era un pecado de muerte. Muy orondo, muy tranquilo se quedó. Como quien dice, no pasó nada. Tomó a la mujer de Urías Eteo, durmió con ella, la embarazó
Y para justificar o para esconder lo que hizo, mandó matar a su marido, Urías Eteo, en la batalla. Se quedó tranquilo. La viuda, la esposa de Urías Eteo, quedó viuda y él, muy orondo, mandó a traerla a su palacio y la hizo su mujer. Tranquilito el hombre, pero entonces, para Dios las cosas no son así. Dios le envía un profeta a David llamado Natán y le dice, le presenta una parábola de frente. Le dice, oh rey, un hombre rico tenía mucho ganado, muchas ovejas, mucho. Pero había un hombre pobre. Al hombre rico lo visitó, amigos, familiares lo visitó, y él, en vez de tomar de las miles de ovejas y de vacas que tenía en su corral, fue y tomó la única corderita que tenía el vecino. No tenía sino una corderita. Tomó la corderita del vecino, lo único que tenía, la sacrificó y con ella atendió la visita. David fue confrontado por el profeta y le dice, David, furioso, se levanta de su silla y le dice, vive Jehová el Señor. Ese tipo tiene que morirse ya. Tiene que pagar 4 veces la corderita que se robó y debe morir. Sentencia, tiene que pagar 4 veces y debe morir. Natán le dice, oh rey, tú eres ese hombre. Y Natán le dice, mire, Dios te dio a ti de todo, tienes de todo. Y como si eso fuera poco, te hubiera dado más. ¿Por qué no tuviste temor de Urías Eteo? Tomaste la mujer de Urías Eteo, te acostaste con ella, y aparte de eso, mandaste matar a Urías Eteo con la espada de los hijos de Amón. ¿Cómo le parece? Entonces David tuvo que doblar su servir y su soberbia y decir, realmente he pecado. Debo morir, tengo que morir, porque así lo dice la ley. Aquí es donde viene lo grande de lo que es la justificación. Natán le dice a David, no morirás. El Señor ha remitido tu pecado. Dios te ha perdonado. Y noten ustedes, hermanos, esto. David vivió en la ley, pero fue perdonado, fue justificado sin la ley, aunque vivió en la ley y sin los sacrificios. Abraham fue justificado sin la ley y sin la circuncisión. David fue justificado y perdonado sin sacrificios. Por eso es que en el Salmo 51 David dice, tú no quieres sacrificio que yo daría, porque para ese pecado que David cometió no había sacrificios. Habían sacrificios en Israel para otros pecados, pero para lo que David cometió no había sacrificio. Por eso él dice, tú no quieres sacrificio que yo daría. No quieres holocausto porque no había. Por eso que él cometió no había. Dice, pero el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué tuvo que hacer David? Humillarse hasta el polvo y reconocer que había pecado y que la única forma de resarcir lo que hizo era que Dios lo perdonara sin la ley y sin los sacrificios. Por eso es que Pablo menciona aquí estos dos hombres. El uno justificado sin la ley, sin la circuncisión, y el otro justificado sin sacrificio, porque no existe. Aquí es donde está el secreto de la justificación, mis hermanos. Nosotros estábamos igualmente que Abraham y David condenados. Y no nos salvaba la religión. Abraham no nos salvaba la religión y el paganismo en que vivió, la plata ni los bienes que tenía. Solo un acto de misericordia de Dios
podía justificar. David no lo salvaba ni la plata, ni el reinado, ni la fama que tenía. Tenía que morir. Solo un acto de gracia de Dios podía perdonar. Y que eso fue lo que el Señor hizo. Entonces, es el caso para nosotros el día de hoy, hermanos y amigos. Por eso usted necesita ser justificado, es decir, ser declarado justo e inocente. ¿Y cómo puede Dios declarar justo en este caso a un criminal y adúltero como David? Ahí es donde se refleja, donde se desborda la gracia de Dios para salvarle al hombre. Lo perdonó, lo justificó, lo declaró inocente, que David se humilló, creyó y se bajó hasta el piso. Y fue porque Dios, hermanos y amigos, cuando el hombre se humilla, se baja hasta el polvo, Dios lo levanta. Dios hace del hombre una nueva criatura. ¿Cuál ha sido el problema en la vida? Mire, la gente no quiere aceptar a Dios. Si los antediluvianos se hubieran arrepentido, le hubieran creído el mensaje a Noé, Dios no hubiese enviado el diluvio. Con toda seguridad, si la gente se humilla, Dios los perdona. Los soberbios de la torre de Babel, con la soberbia con que desafiaron a Dios, se hubieran humillado y arrepentido, seguro que no pasa lo que pasó. Si los habitantes de Sodoma y Gomorra se hubieran humillado ante Dios, se hubieran convertido, no hubiesen muerto quemados a fuego. Si Faraón y su nación se hubiesen humillado, hubiera sido una nación próspera y bendecida. Pero no, Faraón como su pueblo se endurecieron 10 veces. 10 veces Dios le pidió, oiga, el creador pidiéndole a una criatura, rogándole a una criatura, que eso fue lo que hizo Dios a través de Moisés y Aarón, pidiéndole a Faraón un favor, que dejara ir a su pueblo a ofrecerle culto en el desierto. Por la soberbia de Faraón y su pueblo fue lo que hizo que Dios tuviese que volcar en contra de la nación y destruirla, porque Egipto quedó destruida, porque no se humillaron. Entonces ahí tenemos el problema. Los cananeos tampoco se humillaron ante Dios. Pero hay una cosa que es importante, hermano. Todos los imperios de la tierra que han hablado con soberbia contra Dios han terminado en el polvo de la tierra y sus imperios derrotados. Hay un ejemplo en la Biblia, el libro de Jonás donde está un ejemplo de una nación pagana, los ninivitas, paganos, malos, eran gentiles criminales, idólatras. Dios les envía un profeta no para predicarles arrepentimiento. Ve y di a Nínive, dentro de 40 días va a ser destruido. El mensaje de Jonás no era un mensaje de salvación, sino de juicio, de destrucción. ¿Pero qué pasó? Los hombres de Nínive, desde el rey hasta el más pequeño, hasta los animales, el rey los puso a ayunar. Le dicen, no coma nadie nada, clamen a Dios. Mire usted, no conocían al Dios de Jonás, pero Dios, clame al Dios vivo, por si quizás él se arrepienta del castigo que está decretado y no pereceré. Ese hombre se humilló con todos y dice la Biblia que Dios los perdonó. Dios los justificó, esa es la palabra. Sí, es decir, no había mérito en ellos para que Dios los perdonara, pero en su misericordia, en su gracia, Dios los perdonó y no los destruyó. Y así ocurre siempre, La gente que se baja, que se humilla, Dios los levanta. Porque la Biblia dice que el que se exalta será humillado
y el que se humilla será exaltado. ¿Qué hay que hacer aquí, hermanos y amigos? Nosotros, toda la raza humana, estamos condenados a morir. La sentencia de Dios fue esa. Ningún ser humano puede rescatar a ningún ser humano. Por eso dice Pablo, si una sola persona pudiera salvar a una persona buena, pero es que no existe ninguna persona buena. Mas Dios muestra, aquí está el secreto, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Si usted no recibe la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, no acepta eso como un regalo de Dios, usted está perdido. No importa la religión que tenga. Cristo no vino a la tierra en vano, a morir en vano, a morir solamente como mártir. Si Cristo vino a morir en la tierra por los pecadores, era porque algo grave le esperaba a la humanidad. El pecado no tiene perdón. El pecado no tiene ninguna justificación. El hombre en el pecado se muere y se va al infierno. La única manera en que usted tiene perdón y que puede salvar su vida es cuando recibe a Jesucristo, porque Él murió por usted. Él pagó por usted. Su sangre fue por usted. No existe otra razón. Mire, hermanos y amigos, si usted se salvara en cualquier religión, en vano vino Cristo. Si eso fuera así, Cristo no hubiese venido. ¿A qué? ¿A que lo maltrataran como lo hicieron? No, si Cristo vino a la tierra y pasó por donde pasó, era porque Él sabía que la única forma de salvar a la humanidad era a través de su muerte, sepultura y resurrección. Y amigo que me escucha, usted, si quiere ser salvo, si quiere el perdón de Dios, tiene que recibir en su vida la obra de Cristo, su muerte, su sepultura y su resurrección. Creer en Él, creer. Simplemente tiene que creer, arrepentirse, bautizarse en el nombre de Jesucristo para que sus pecados le sean perdonados y usted reciba la justificación, en este caso el perdón de Dios. En este caso, Dios lo declara inocente, sin ser inocente, pero Dios lo declara a usted porque Él pagó por usted. Él murió por usted. Él fue al infierno por usted. Ahí es donde está el secreto. La paga del pecado es muerte. Cristo murió por usted. Y el pecado lo lleva al infierno. Cristo fue al infierno por usted. Ahí lo importante de la salvación, hermano. Y esto es lo que le he suplicado tantas veces. Hermano, cuida la salvación. Esto le costó a Dios el precio de su vida. La humillación más grande que jamás se haya visto en el universo. La humillación. Dios se bajó, Dios se humilló, Dios se despojó porque fue Dios el que vino a la tierra, tomó forma humana, descendió a lo más bajo de la tierra y a través de ello fuimos nosotros, a través de su sangre, su muerte, fuimos perdonados. En este caso, en la próxima lección hablaremos de los resultados de la justificación, es decir, los resultados del perdón que Dios otorgó a nosotros que hemos creído y que Dios otorga a usted, amigo, si cree. Si no cree el Evangelio, créame, está perdido. No importa la religión que tenga, porque las religiones son bonitas, pero son religiones humanas. Caín trajo de lo mejor de la tierra, pero a Dios no le agradó eso. ¿Por qué? Porque la ofrenda de Caín no sustituía la muerte de Caín. Su religión, cualquiera que sea, no sustituye que usted tenga que morir por sus pecados. Así sea muy lindo. Lo único que sustituye su muerte es la muerte de Cristo. Y para que usted sea salvo, tiene que aceptar lo que Cristo hizo por usted. De esa manera será perdonado y justificado de manera legal.
Cristo pagó la cuenta por usted y le dice, no debe nada porque yo ya pagué. Pero tiene que recibirlo, tiene que aceptar a Jesucristo. Le pido el favor a los hermanos que me ayuden a orar esta mañana por alguien, alguna persona inconversa que haya escuchado. Y amigos, si usted quiere ser salvo, tiene que aceptar la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, porque es el único medio de perdón que existe para que usted sea salvo. Soberano y eterno Dios, tu palabra es viva y es eficaz y más cortante toda espada de dos filos. Señor, lleva tu palabra, bendice la iglesia, guarda la iglesia, a los hermanos, en este día laboral, en todo sentido, guárdalos de toda enfermedad, de toda plaga, sana a los enfermos, los que padecen necesidades, oh Dios, conforme a tu voluntad, a tu gracia. En el nombre de Jesús, encomiendo la iglesia esta mañana, que tú la guardes, encomendamos nuestras vidas en el nombre de Jesús y que tú reveles este evangelio a los que no han creído. El Señor Jesús les bendiga.